Si piensas que el final de The Amazing Digital Circus fue malo, no entendiste la serie. ¿Qué onda? Soy Luis y The Amazing Digital Circus realmente no necesita introducción. He sido fan de esta gran serie desde sus inicios y vaya que ha dado mucho de qué hablar. Y finalmente hace poco llegó a su final, así que decidí desempolvar este canal para hablar un poco justamente de su final. Y desde ahorita les adelanto que a mí me pareció Absolute Cinema. Sin embargo, hablaremos tanto de lo bueno como de lo malo. Obviamente este video está lleno de spoilers, así que es para quienes ya hayan visto el final. Viendo un poco de las opiniones de internet, noto que a quienes no les gustó el final fue principalmente por dos razones: o porque Jax tuvo mucho protagonismo, o porque la teoría que esperaban que se hiciera canon no lo hizo. Y está bien, si el final de una serie no trata los temas que tú esperabas, o no le da protagonismo a los personajes que tú querías, es válido que no te guste. Sin embargo, eso no lo vuelve un mal final. Un buen final es aquel que es coherente con lo que la serie construyó a lo largo de sus episodios. Y The Amazing Digital Circus hizo exactamente eso. Verán, en el piloto se nos plantea esta situación. Pomni entra al circo digital, un entorno colorido y aparentemente alegre, pero que en el fondo oculta un destino terrible. Pomni está condenada a vivir el resto de la eternidad en este entorno digital, donde participará en aventuras sin sentido hasta que tarde o temprano se vuelva loca y se convierta en un monstruo lleno de ojos que pasará toda la eternidad en un sótano frío y oscuro. Y para este punto, lo que muchos imaginan es que la serie tomará un rumbo clásico, lo que una serie normalmente haría con una temática como esta. Que los personajes se pasen en cada episodio intentando una forma diferente de salir del circo hasta que probablemente en el final lo logren y puedan vivir sus vidas en el mundo real. Pero cuando finalmente vas viendo los nuevos capítulos que van saliendo, te das cuenta de que no es así. Los personajes ni siquiera están intentando salir. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿La historia está avanzando siquiera? Y justamente ahí radica el por qué Digital Circus es tan especial. La serie no trata de personajes escapando de un circo digital. La serie trata de personajes enfrentándose a sus demonios personales, mientras que van encontrando sentido a una vida estancada. Y justamente Gooseworks, al inicio del proyecto, dijo eso. Y por eso, cuando alguien se queja de que en el final nadie era un NPC, nadie pudo salir del circo, nadie se sacrificó por el resto del equipo, brother, ¿te viste la serie? Si desde el piloto te enseñan que nadie realmente intenta salir del circo, porque perseguir constantemente una meta inalcanzable te vuelve loco, o sea que te abstrae, y los siguientes capítulos solamente tratan de desarrollar emocionalmente a todos los personajes, brother, ¿qué cosa no te quedó clara? Aunque ahora, siendo un poco abogado del diablo, puedo decir que también entiendo a quienes no les gustó el final, porque a decir verdad, este final no se siente como un clímax intenso y satisfactorio, porque en realidad no se siente que pase realmente nada importante. Y a ver, me explico, pongámoslo en perspectiva. Venimos de un episodio 8 súper intenso y narrativamente hermoso porque nos presenta el clímax de un conflicto que venimos viendo desde el episodio 3, que es Kane, frustrado porque no puede satisfacer a los humanos en el circo, no puede cumplir su propósito y se siente cabrón porque Kane, que es prácticamente Dios en su entorno digital, se enoja con los humanos y los tortura, güey. Eso sí se siente como una amenaza a nivel Vengadores para los protagonistas. En cambio, en el episodio final no se siente ninguna amenaza parecida. Sí tenemos esa escena inicial de los personajes desolados porque saben el vacío que representará la ausencia de Kane. Sin embargo, nunca se siente que hayan consecuencias reales para eso. Porque pasan unos días en donde los personajes van reconstruyendo el circo y poco tiempo después se abstrae Jax. Y cuando pasa todo su backstory, inmediatamente después llega Kane. Entonces nunca se siente que hayan consecuencias para esa premisa, ni que se haya explotado, ni que se sienta como una amenaza real. Literal, el riesgo más grande que hay en toda la película lo toma Pomni al abrazar a Jax abstraído, porque no sé, a lo mejor ella también se podía abstraer o algo por el estilo. Todo esto termina haciendo que el capítulo final se sienta más que como un clímax, como un gran epílogo, que va atando cada cabo suelto uno a uno hasta llegar al final.
La verdad no sé qué tan bueno o malo sea esto, porque me dejó con una sensación de que a lo mejor faltó algo más, pero también siento que cerró de manera satisfactoria todo lo que la serie había prometido. Excepto una cosa. A ver, es cierto que ninguna serie puede contestar y explicar todo sobre sí misma. Entonces a Digital Circus le perdono que no haya abordado temas que me hubieran encantado ver, como el cómo se abstrajo a la esposa de Kinger. Pero lo que sí es súper importante y necesario para la trama, que nunca explicaron, es qué pedo con CNA. Quiero decir, si nos explican lo que pasa antes, o sea que Kinger y Scratch trabajaban para CNA y crearon a Kane, y luego Kane se salió de control y creó el circo, pero no nos dicen qué pasó después. Y esa es una parte muy importante, porque lo único que sabemos es que las instalaciones están abandonadas, y no sabemos por qué. Y sí, quizá después del incidente con Kane abandonaron el proyecto, pero eso no justifica que también abandonen todas las instalaciones. Y además, si el proyecto está cerrado e incluso las instalaciones están abandonadas, ¿cómo es que el circo puede seguir operando? Estamos de acuerdo en que sí o sí ocupa un suministro constante de energía y que alguien le esté dando mantenimiento. Entonces, ¿cómo es que se puede sostener de forma autónoma? Y bueno, yendo un poco a la parte de Kane, déjenme les pregunto, ¿ustedes qué pensaron cuando vieron esa escena en donde Scratch spawnea en el escenario principal? Porque estoy seguro de que muchos de ustedes pensaron lo mismo que yo. Y es que yo dije, no mames, revivió a Scratch y va a revivir a todos los abstraídos. Y no, en realidad no pasa eso, nunca se vuelve a mencionar. Y yo me quedé bien confundido, ¿no? Pero para quienes aún no entienden esa escena, les explico. Nos muestran un paralelismo entre lo que está pasando en el presente y un flashback. Mientras que lo que nos muestran con el estilo de siempre es el presente, lo que nos muestran con ese estilo como minimalista en donde Kane es una bola roja, es el pasado y es un flashback de lo que pasó después de que Kane consumiera a la IA azul. Entonces, aunque a veces parece que está pasando exactamente lo mismo en ambos lados, en realidad es un paralelismo, que las cosas pasaron de forma muy similar, casi idéntica, con la excepción de que mientras que en el pasado, Kane, después de haber absorbido la IA azul, encontró los archivos mentales de los humanos y los mandó a funcionar para tenerlos en el circo, en el presente ahora encontró el acceso al internet que le permitió investigar las vidas actuales de las personas en el circo. La neta, en esta parte sí se le chispoteó porque la hicieron muy rebuscada, y no solo lo digo por mí, sino que también porque he visto que en internet hubieron muchas otras personas que también les costó entender y tuvieron que o verla muchas veces o que alguien les explicara. A manera de conclusión, el final de The Amazing Digital Circus me parece, de hecho, muy bueno. En serio, siento que es una experiencia muy emotiva y emocionalmente profunda. A nivel narrativo es muy bueno y termina satisfactoriamente cada uno de los arcos que plantea, tanto en los personajes como en la narrativa. Y aunque es cierto que Jax acapara una gran parte del final y de incluso los capítulos anteriores, siento que nunca llega a opacar el desarrollo y el arco de cada uno de los demás personajes. Por ejemplo, Ragata, ella llega a tener todo su arco de personaje completo y cerrarlo satisfactoriamente sin que se sienta apresurado ni nada por el estilo. Por ejemplo, ella al inicio de los episodios tiene una relación alimentada por la inseguridad y la ansiedad con Popni, porque quiere ser su amiga y caerle bien, pero desde el miedo de no ser aceptada y de no ser validada. Posteriormente, sobre todo en el capítulo 6 cuando habla con Kinger, tiene este momento de inflexión en donde se da cuenta de sus actitudes y se da cuenta de que tiene que cambiar su forma de relacionarse con las personas y comienza a relacionarse sobre todo con Pomni de una manera más saludable, en donde se interesa por ella desde la amistad genuina y no desde la ansiedad de querer ser aceptada y validada. Y de la misma manera, Gangle y Subble tienen sus arcos completos y con un buen ritmo. Y en el caso de Kinger y Pomni es un poco distinto porque ellos, más que tener un arco de personaje, brillan más por su función en la narrativa. Por ejemplo, Kinger es el mentor y la figura paterna de los personajes, mientras que Pomni es el personaje que usamos como medio para interactuar con los personajes y con el entorno. Además de que la cabrona de Pomni es muy buen personaje, ¿eh?
Al principio nos la presentan como el arquetipo de personaje inseguro y miedoso, pero solo porque apenas estaba adaptándose al circo. Y conforme vamos avanzando con la historia, nos damos cuenta de que rompe su arquetipo y termina siendo el personaje con más huevos en la historia. O sea, no mames, se le puso al tiro al cabrón de Kane con tal de seguir con la distracción. Le dijo, tus aventuras son una porquería. Y güey, o sea, se le puso al tiro. Y también en el capítulo 6 con Jax, fue la única que enfrentó a Jax y lo confrontó de una forma tan directa. Y realmente estuvo bastante cerca de redimirlo. Pero bueno, ya me explayé un poco hablando de los personajes. El punto de mi comentario era explicar cómo es que Jax, a pesar de abarcar gran parte en pantalla, no opaca para nada a los personajes y ellos brillan bastante bien. Y volviendo un poco con el personaje de Jax, me parece un personaje muy interesante y su historia está contada de una forma muy innovadora. Y bueno, no lo digo a la ligera. También el personaje me caía muy mal en los primeros episodios y como persona obviamente es una mierda, pero es muy humano y como personaje está muy bien construido y muy bien fundamentado. Me acuerdo que hace unos días vi un video de alguien diciendo que el pasado de Jax no le parecía lo suficientemente heavy como para explicar su comportamiento y yo la verdad difiero, porque por ejemplo en la escena en donde Jax se abre emocionalmente con Rivet, lo que él describe es un entorno familiar y sobre todo una relación con su madre sumamente tóxica y abusiva. Él desde chico se ve presionado por expectativas de hombría que según su madre nunca alcanza y por lo mismo es criticado y humillado. Entonces habría que ser muy ignorante como para no reconocer el profundo efecto en la integridad emocional y en la forma de relacionarse con los demás que tendría el hecho de ser insultado de esa forma por la persona que se supone que te debería de hacer sentir seguro. Y bueno, todo esto empeora en ese día en que Jax le dijo esto tan privado y personal a su madre, que no hace falta ser un genio para darse cuenta que la construcción del personaje, el subtexto y la simbología empleada en el capítulo sugieren que es relacionado a su identidad de género. Esto le agrega una gran capa de profundidad al personaje y explica muchos momentos que vemos en la serie. Y para el que se quiere pasar de listo, Woosworks, la creadora, ya confirmó que Jax es trans. Además de que, por favor, es obvio. Es cierto que lo cuentan de una forma muy sutil, sin embargo, todas las señales están ahí. Ya son tantas que cualquiera que lo siga negando es porque sinceramente no lo quiere ver. Y continuando con esta dimensión del personaje, otra cosa que hay que aplaudirle a Woosworks es que por primera vez, aunque con un poco de miedo a equivocarme, implementó esta forma de representación LGBT en una serie animada. Porque si bien actualmente ya hay muy buenas representaciones LGBTs en series animadas, estas suelen hacerlo desde un personaje que es buena persona y que son agradables para el espectador, vaya. Mientras tanto, lo que hace Woosworks con el personaje de Jax es algo más complejo porque logra visibilizar a la comunidad LGBT y concientizar sobre las problemáticas que ellos enfrentan a partir de que te das cuenta de que lo que le arruinó la vida a esta chica trans y lo convirtió en el personaje detestable que viste en la serie no fue ni su papá ni su mamá, fueron los estigmas y la mentalidad retrógrada de la sociedad en que vivimos. Y esa es la crítica social que hay detrás del personaje. Y eso que estamos hablando solamente de una de sus dimensiones. Ay, oye, ¿qué pedo con la gente que dice que blanquearon a Jax? Estamos viendo la misma serie, ¿verdad? Literalmente tenemos 8 episodios antes del final mostrándonos sin filtro lo culero que es Jax. Y no es como que sus acciones sean pasadas por alto. A Ragata le cae gordo, Gangle le tiene miedo y Zubul le tiene como entre odio y lástima. No está nada romantizado y te lo ponen en bandeja de plata para que lo odies. Y claro que también el personaje sufre de las consecuencias de sus actos. Parece que a veces se nos olvida que esta actitud cómica y cínica del personaje es solo la máscara con la que evita enfrentarse a sus problemas, pero en realidad él es muy infeliz en el circo. Aunque Jax intenta aparentar hasta el cansancio esta imagen de al que no le importa nada ni nadie en este circo, el que los hace sufrir por placer. Por favor, obviamente no es cierto y queda súper ridiculizado, por ejemplo, en el episodio 6, cuando es evidente que sí le importa y que vive este cabrón con la culpa constante de todo lo que hizo. Lo que le hizo a su mamá, lo que le hizo a Rivet, lo que le hizo a Kofmo, lo que le hizo a Pomni, lo que le hizo a Gangle, bueno, lo que le hizo a todos, pues. Y bueno, pasó lo que pasó
Y finalmente, Jax se abstrajo. Si me lo preguntas, las acciones del personaje no están para nada blanqueadas, pues se les da el peso que se merecen. No es como por ejemplo en el final de Star vs. las Fuerzas del Mal, donde la protagonista termina siendo exactamente lo que iba a ser el villano, además de juntar el mundo humano con el mundo mágico, con tal de estar con su amorío de la adolescencia, mientras que pasan cosas como que claramente los monstruos mágicos van a cometer genocidio contra la humanidad. Mientras que los personajes y la narrativa se hacen de la vista gorda y pretenden que todo es color de rosas y tratan a la protagonista como una pinche heroína. La verdad la serie me la vi hace mucho, así que prácticamente no recuerdo nada y esto que dije es de lo que he oído de los análisis del final. Así que a lo mejor me equivoco, pero más que nada el punto de este comentario era mostrar lo que sí sería un blanqueamiento. Y saben, la parte en la que más dicen que blanquean al personaje es en la secuencia donde suena la canción Isn't She Lovely. Y lo que pasa es que la canción no trata de eso, la canción literalmente habla del nacimiento de una mujer. Entonces, lo que se pretende es reconocer y recalcar la orientación trans del personaje. Pero nada más, no se intenta blanquear nada. Y por favor, llevamos toda la serie odiando colectivamente a Jax, que no le podamos dar menos de 30 segundos de dignidad, me parece excesivo. Pero bueno, ya hablé demasiado, así que hasta aquí el video de hoy. Es una verdadera lástima porque me quedé con muchas cosas que decir. Entre ello, tengo una teoría muy interesante y que creo que es muy acertada porque coincide con mucha información que nos da la serie de por qué se abstraen los humanos y también de por qué Kinger nunca se abstrajo. La verdad está muy interesante, así que si les gustó este video, espero que sí, háganmelo saber apoyando el video para aventurarme a seguir hablando del tema. Bye bye chicos.